a decir a nuestra invitada de hoy, Marisa Zuara, a lo cual hace unos años nos sorprendió con un libro, Signo de Salomón, a lo cual cuando ya nosotros empezamos a asimilar que Magdalena, que muchos ha escrito y se continúa escribiendo, y Jesús eran pareja. Y ella dijo, no, eso no es así. Eso nos lo explicará ella dentro de un momentito. También Roma, los romanos, cuando también invadieron Jerusalén. Y lo que hicieron es quitar a los que mandaban en aquel momento, que eran los macabeos, y pusieron a sus mandatarios. O sea, hicieron un 155. Y pusieron a los antipatros, que son Herodes. También nos hablará Marisa Zuara, nos explicará la guerra de Judea, la guerra del censo. Y, bueno, hay muchas cosas de alguna forma que también irá comentando sobre algunos documentos y fotos que nos ha enviado. Y nos hablará también de un hermano gemelo de Jesús que se ha hablado de alguna forma, pero no se ha comentado mucho. Hay muchas cosas que vamos a introducir dentro de aquí, a cuestionar. Nosotros, tengo que decir que no queremos discutir quién tiene razón y quién no, sino que vamos a buscar esa línea sanguínea real que también de algunos personajes y documentos que existen, puede que también sea una manera de explicar la historia de Israel y de Jerusalén. Eso lo comentaremos con Marisa Zuara. Muchas cosas que tenemos que comentar y poner encima de la mesa, una serie de cuestiones que pasaron hace tiempo y que no están muy claras, y vamos a intentar poner un poco de luz a toda esta cuestión que nos parece muy interesante. Marisa Zuara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Josep, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, muchas cosas que tenemos que comentar, ¿no? Nos han enviado una serie de fotografías, de documentos que tú vas a ir comentando. Pero me gustaría empezar contigo a una pregunta. Luego ya puedes empezar a caminar a la corriente que tú tienes preparada o la de esto que tienes tú tienes preparada para poder explicar realmente lo que nos acontece hoy aquí. La última cena era una reunión política o religiosa para ti. Todo era político. Todos los acontecimientos que suceden alrededor de Jesús y en aquella época son acontecimientos políticos. Ten en cuenta que hasta el concilio de Nicea no estamos empezando a desarrollar una teología exacta. Los primeros siglos del cristianismo transcurren alrededor de los conflictos que hay en Judea, en lo que es el actual Israel, y que obviamente son políticos. ¿Cuál es el gran problema? Los judíos lo escriben muy bien. Los libros judíos explican perfectamente cuál es el desarrollo y la historia del pueblo judío. El problema que nos encontramos es que al desarrollarse la teología se prohíben una serie de escritos. No solamente lo que llamamos evangelios apócrifos, sino todos los libros intertestamentarios. Y esto es lo que impide que en Occidente entendamos bien los hechos acontecidos en el Israel del siglo I o de los alrededores del siglo I. Concretamente me estoy refiriendo al libro de los Macabeos, que está prohibido por la Iglesia Católica, no se contempla aquí, y teniendo en cuenta que los personajes neotestamentarios son descendientes de los Macabeos, son janeos o hircanos de la dinastía asmonea, ahí es donde nos perdemos y no podemos entenderlo. Una vez conocemos el libro de los Macabeos y continuamos la historia, es relativamente fácil ubicar los personajes y entenderlo. Por una sencilla razón, porque los judíos escriben sobre dinastías, no escriben sobre personas concretas. Ya. Y cuando están hablando de una dinastía, los nombres coinciden. Para nosotros es muy difícil porque llaman Magdalena a todas
las mujeres que son, digamos, las esposas del pretendiente, porque una vez destronados los hircanos o los janeos son pretendientes. El trono lo tiene Herodes, pero ellos pretenden arrebatárselo. Todo da vueltas alrededor de esta cuestión y todos los hechos se desarrollan alrededor de esta cuestión. Mira, Sí. concretamente hay una cuestión que se trata muy bien en los primeros siglos del cristianismo, pero que una vez se concreta el credo, se cierra el dogma en Nicea, estos hechos, digamos, son intocables en Occidente, son intocables en la parte católica. Por eso me remonto, cuando os presento la situación, me remonto a lo más antiguo que se conoce. Un poco es la línea humanista de decir que cualquier hecho se tiene que conocer ab ovo, es decir, desde el huevo, desde el origen. Por eso digo que sin conocer el libro de los Macabeos no se puede entender la historia de los primeros siglos de Israel. Sí, Marisa. Sí, dime, Josep. No, digo que sigas, es que se había cortado y me parece que eso se había cortado, no Vale. te oía yo de alguna forma. Esto, continúa, por favor. Sí, mira, he querido concretamente centrar un poquito esta exposición en la figura de la Magdalena. La figura de la Magdalena porque es una figura trascendental en la historia de Israel, dejándonos un poco de las especulaciones que se han hecho últimamente. La Magdalena básicamente es importante porque es la transmisora de la dinastía. La mujer es importante como transmisora de la dinastía. Esta es su gran importancia. Se han malinterpretado algunos textos, o se han rellenado huecos que hay en textos muy estropeados para darle una personalidad a la Magdalena que no tiene, que nunca le dan los textos y que no tiene. Por eso he elegido este sarcófago. Es un sarcófago del siglo IV. Curiosamente está muy próximo a nosotros. Está en Castilliscar. Se hizo alrededor del año 350 y toca totalmente lo que luego serían los grandes problemas de cara al dogma. Es en todo lo que se basa el cristianismo primitivo, que como tú muy bien has señalado, es político, es una cuestión política, no es una cuestión religiosa. Está sobre todo basado en lo que fue la religión arriana, la religión que nace en aquella época y que era la preponderante. Entonces, la religión arriana es una religión monarquista, es decir, ellos consideran que Jesús y la serie de personajes que vamos a ver eran monarcas, o al menos descendientes con derecho a ser monarcas. No lo considera una persona divina, ni mucho menos hijo de Dios. Es mucho más, la religión arriana en este sentido es mucho más realista que la nuestra. Bien, y digo que toca los principales temas del dogma. Vemos que hay 4 escenas en este sarcófago, concretamente, que son la adoración de los magos, las bodas de Canaán, la unción de Betania y la resurrección de Lázaro. Estos son los hechos centrales y lo que separa totalmente al arrianismo con el catolicismo. Vamos a ver también que Magdalena es la figura preponderante, pero tenemos que tener en cuenta que es la Magdalena de aquel exacto momento, la Magdalena bíblica, María de Betania. Porque María es un título, María Magdalena es un título concretamente, y hay muchas, todas las esposas de los herederos.
seguimos haciéndolo exactamente igual. En España, la esposa del heredero es la princesa de Asturias, o la heredera es la princesa de Asturias. No hemos inventado nada. Esto en las monarquías es algo tradicional. Parece, pues, vamos a centrarnos en el sarcófago para ir desarrollando, y tú cuando quieras me interrumpes y me haces las preguntas que Correcto. parece. Muy bien, yo te escucho, te escucho. Bien. Pues pasamos a la imagen que representa la adoración de los magos. La adoración de los magos es el primer gran conflicto. A ver, únicamente lo encontramos este hecho relatado en el Evangelio de Mateo. Y en él se dice que los magos van a adorar al rey de los judíos, nacido en Belén. Primera cuestión, de ninguna manera puede ser Jesús, que es nacido en Nazaret, nacido en Belén. Pero, Marisa, perdona, sí. Antes a lo mejor tendríamos que explicar un poco que según tus estudios, Jesús, o sea, tuvo un hermano gemelo. Entonces, gemelo, a partir... Gemelo, pero no tiene por qué ser gemelo, no tiene por qué ser gemelo en el sentido carnal, o sea, tuvo un hermano mayor. Eso sí es así. No tiene por qué ser gemelo en el sentido real. Tú sabes que los judíos juegan muchísimo con las metáforas y con las imágenes. Esto está muy bien representado, por ejemplo, en la Última Cena de Leonardo da Vinci, que tenemos tres figuras iguales, tres gemelos o unos trillizos. Lo que está intentando decir es que el hermano mayor de Jesús fue el rey. Ahí es donde vamos a entrar en la adoración de los magos. Jesús no pudo serlo porque no se le unge hasta los 30 años, y sin estar ungido no puede ser rey, es totalmente imposible. Por tanto, no es rey, no nace rey. Tiene que haber un rey que se hubiera muerto su padre cuando él nació. Posiblemente el de Jesús también, porque sí que son hermanos carnales, pero son gemelos en el sentido de que los dos son reyes. Un rey es igual a otro rey. Vale, sí. El rey ha muerto. Viva el rey. O sea, un rey es igual a otro rey. Y esto, ya digo, lo representa muy bien en la cena de Leonardo da Vinci. Leonardo. Hecha esta aclaración, tenemos que averiguar quién es este rey. Claro. La primera clave nos la da su nombre, Juan Janeo. Y el anticristo, el anterior a Cristo, no es ni más ni menos que Juan el Bautista. Y, o sea, que quienes van a adorar los magos a Oriente es a Juan el Bautista, no a Jesús. El rey de los judíos en ese momento es Juan el Bautista, o el pretendiente al que sus seguidores consideran rey. O sea, por lo que se ve, lo importante era Juan el Bautista, que luego, al empresonarlo Herodes, que lo pone en la cárcel, luego ya tiene 3 años que estuvo en la cárcel, ahí está la vida pública de Jesús, esos 3 años. Correcto. Vamos a llegar a eso enseguida. Vale. Pues muy bien. O sea, que la primera cuestión que vemos es la primera parte. No estamos tocando el dogma, pero sí lo estamos rozando. O sea, los magos no van a adorar a Jesús, van a adorar al rey de los judíos que ha nacido en Belén. Y es ni más ni menos que Juan el Bautista. Tanto Jesús como Juan el Bautista, su hermano mayor, el agnado, de ahí el cordero con el que se representa Juan el Bautista, son hijos de Judas de Gamala. Judas de Gamala, Judas y Juan es el mismo nombre. Judas de Gamala es el que inicia toda la revuelta contra los Herodes, concretamente la revuelta de los judíos. Él muere, pero deja ya a la Virgen María al menos con 2 hijos, con Juan el Bautista y con Jesús. Tal como lo explica la Biblia, posiblemente el matrimonio no se hubiera consumado legalmente. Y de ahí surge también toda la cuestión de la Virgen. Pero
no vamos a centrarnos en esto solamente porque si no, no nos va a dar tiempo. Mira. Vamos avanzando, pues. Tenemos la segunda escena del sarcófago y esta segunda escena está representando las bodas de Canaán o bodas de Eleazar. A ver, Eleazar Lázaro es el nombre hebreo y Juan es el nombre latino. Janeo y Juan es el nombre latino. O sea que hay confusión con estos nombres, pero nos estamos refiriendo siempre, tanto le llamemos Eleazar como Lázaro como Juan, nos estamos refiriendo a Juan el Bautista. Vale, o sea que Lázaro es Juan el Bautista. Lázaro es Juan el Bautista. Bien, sabemos que no es la boda de Jesús porque él no quería ir a esa boda, finalmente va a esa boda con su madre y es cuando hace el milagro de convertir el agua en vino. Volvemos a las metáforas de los judíos. Él, por medio del agua del bautismo, que lo bautiza San Juan Bautista a Jesús, esto está ampliamente representado, por medio del agua del bautismo se convierte en el vino especial, es decir, en el sucesor. La situación política era muy difícil en aquel momento. Ya se preveía que Juan el Bautista fuera encarcelado, se fuera hecho prisionero, porque estaba levantando demasiada polvareda, y entonces designa sucesor a Jesús. Esto es lo que significa el bautismo de Jesús y esto es lo que se hace. Este es el milagro de las bodas de Canaán, de convertir el agua en vino. Bien, sabemos ya hasta el momento que Lázaro y Juan el Bautista son la misma persona y que María Magdalena es la mujer de Lázaro, es la hermana de Lázaro, nos dice la Biblia. Sí, exacto. Otra vez topamos con la Iglesia Católica. Mira, cuando repasamos el Antiguo Testamento, remito al libro de los Reyes, a la narración de Tamar y Absalón, porque quizás sea la más clara y la más rápida de encontrar. Encontramos que hermana significa esposa. No es el sentido que nosotros tenemos, porque cuando se refiere a una hermana carnal o a un hermano carnal, dice hijo de su padre, mientras que cuando se refiere a una hermana o un hermano se refiere a esposo o esposa, en el sentido bíblico. Esto vale también para Egipto, que hay muchas personas que se casaban entre hermanos, no se casaban entre hermanos. Esto queda también muy claro. María de Betania es la segunda mujer de Juan el Bautista. Primero tiene Marta. ¿Qué es lo que se explica en el Evangelio? Que el gran problema de Marta es que no tiene hijos y que envidia a la Magdalena porque la Magdalena sí le da un hijo a Lázaro. Sí es la madre de su hijo. Cuidado. Por lo que entiendo, Marisa, Marías de Magdalenas hay muchas que son la mujer que da un hijo para el trono, ¿no? Correcto, que da un sucesor. Es un sucesor, vale. Está correctísimo. Entonces, María significa, Miriam significa princesa. María es un título. Es un título. María Salomé, la Virgen María, tenemos María Magdalena, tenemos María de Cleofás, pero tampoco ha cambiado nada. Si tú coges a la monarquía marroquí, tú tienes que Lala significa princesa, y hay Lala Salma, Lala no sé cuántas, Lala no sé qué, todas son Lala de primero porque Lala es el tratamiento de princesa. Cuidado, en España es lo mismo. Infanta Elena, Infanta Sofía, Infanta Cristina, o sea, Infanta es un título. Es que Príncipe de Asturias, que no ha nacido en Asturias, sino que, bueno, es un título, exacto. Es un título, exactamente. O sea, no estamos inventando nada, es el funcionamiento normal de la monarquía que no ha cambiado, Déjame que explique esto, tú lo dirás más tarde, pero me refiero que nosotros estamos viendo unas tradiciones y costumbres judías desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, desde nuestra perspectiva de tradiciones, y es así, Marisa. Así es.
Y cuidado, pasado por el filtro de la Iglesia Católica, claro, claro. para que, por ejemplo, la poligamia, que es totalmente normal en el Medio Oriente, lo era entonces y lo es todavía, el que se la puede permitir. Pues aquí es un gran pecado, entonces cuando hay varias mujeres se convierten en hermanas, o sea, pero bueno, es bastante fácil de determinar y bastante fácil de demostrar. Bien, en la siguiente imagen vemos que la figura central de la obra son los novios, obviamente, es Juan el Bautista y la Magdalena. La Magdalena no es que como mujer no podía ejercer el bautismo, no podía ejercer el poder, pero sí transmitirlo, exactamente igual que ahora. Sabemos que es la Magdalena porque es la que está ungiendo, si se ve es exactamente la misma persona, muy diferente a la otra imagen femenina que hay, que es la Virgen María, y es exactamente la misma persona que está ungiendo a Jesús, la misma cara, el mismo detalle. Precisamente en la mayoría de obras, a la Magdalena se la representa embarazada, a la Virgen María también. ¿Por qué? Porque son las que transmiten el linaje. Es la que ha transmitido el linaje, no Marta, sino María Magdalena, María de Betania. Entiendo. Y llegamos al punto fuerte, digamos, del sarcófago. He de decir de este sarcófago que es un sarcófago hospitalario. Es un sarcófago que está en la encomienda de los caballeros de San Juan del Hospital. Ha habido muchísima especulación con que los templarios son los que transmiten, por el final trágico de los templarios, son los que transmiten todo esto. No, son los hospitalarios, es su tradición, la siguen manteniendo a día de hoy y siguen existiendo. La historia de los templarios fue muy trágica, pero los templarios era la guardia personal del Papa. La que es una soberana que puede decir, pensar y representar lo que quiere es la Orden de San Juan de Jerusalén, el hospital, los caballeros de Malta, no los templarios. Dicho esto, me refiero porque se ha mitificado muchísimo la imagen de los templarios y quizá no se ha buscado en el sitio adecuado que sí que estaba transmitiendo la información. Bien, así llegamos a la siguiente imagen. Bueno, la unción, obviamente, la Magdalena la está dando en representación de su marido y de su hijo. Su marido es prisionero y su hijo es muy pequeño. Ella es la tutora y por eso en ese momento ejerce su papel. No es un papel habitual de la mujer en la tradición judía, pero dadas esas circunstancias lo ejerce y lo ejerce con todo derecho. Por eso a la Magdalena se la representa siempre, a la Magdalena María de Betania. Se la representa siempre con el frasco de ungüento y generalmente en la misma arrodillada y en la forma de ungir los pies, de dar unción en los pies. Bien, pasamos al plato fuerte del sarcófago. Plato fuerte que es la resurrección de Lázaro. Sí, sí, sí. Y esto sí que toca el dogma totalmente, porque además a partir del concilio de Nicea, sobre todo a partir de la maledicencia contra la Magdalena, tú sabes que se la presenta como la gran puta de Babilonia, o sea, todas las barbaridades eran a ella, porque estaba afectando totalmente la divinidad de Jesús, o sea, Jesús no puede tocar nada carnal, no puede. Y el gran problema de Jesús es que no había tenido hijos, y esto lo dicen los evangelios, concretamente el evangelio de Tomás, que dice quién era la mujer de Jesús, que también estaba casado, pero no con María. No con María de Betania ni con María Magdalena. ¿Con quién? ¿Con quién estaba casado Jesús? Jesús está casado con Salomé. Y es Salomé en el Evangelio de Tomás el que le dice, ¿y tú quién eres hombre? Hombre es el tratamiento, como diciendo, ¿y tú quién eres Señor? El tratamiento que se le da a un rey. Para haberte metido en mi cama, para haber comido en mi mesa.
Entonces él dice, bueno, tú no me has dado hijos, pero no tiene importancia, puedes hacer otras muchas cosas, me refiero, el Evangelio es totalmente gráfico en ese sentido, el Evangelio de Tomás. Y María Salomé, Magdalena también en cuanto a que fue, María también en cuanto a que fue mujer de un pretendiente, pero no Magdalena porque no le da un heredero. Si si Jesús hubiera tenido un heredero, la religión católica nunca jamás hubiese tenido lugar. Hubiese continuado la sucesión y no habría habido la gran discusión que hay entre lo que es, digamos, la parte sacerdotal y la parte de poder. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, tenemos pues a Lázaro, Juan el Bautista, prisionero de Herodes, y se ha representado muchísimo en pintura como Salomé, ¿eh? Sí. Diremos, Salomé es la mujer de Jesús. También hay más Salomés que no son ella, pero esta concretamente sí que dice que es la hija de Herodías. Sí. Dice que pide la cabeza del Bautista. Ahí vamos al torno de la cuestión. Y solamente lo dice el Evangelio de Juan. Y a continuación en el Evangelio de Juan se narra la resurrección de Lázaro, cómo Marta y María le piden a Jesús que salve a su hermano. Y Jesús lo salva utilizando precisamente a su mujer. Lo que se dice es que Salomé pide la cabeza del Bautista, pero sí, se la entregan en una bandeja de plata, pero no es... En ningún sitio hay ninguna referencia histórica a que se le decapite. Juan el Bautista está prisionero y muere prisionero en Maqueronte, pero no hay ninguna referencia a que haya una decapitación. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiero la cabeza del Bautista, pero no para cortársela, sino para salvarlo. Claro, claro. Claro, que caben las dos posibilidades. Entonces no hay por qué analizar solamente una, hay que intentar analizar las dos. Y del tema hablan tanto Flavio Josefo como Eusebio de Cesarea, me refiero que hay muchísimas fuentes que no son únicamente las neotestamentarias o los evangelios canónicos. Bien, fíjate si está vivo Juan el Bautista, que Poncio Pilatos, cuando tiene a Jesús y le dice al pueblo, ¿a quién queréis? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Qué significa Barrabás en hebreo? Bar es hijo y Abás es padre, el hijo del padre. Poncio Pilato se está considerando rey, está considerando hijo del padre, hijo del rey, el sucesor legítimo a Juan el Bautista. Y entrega a Jesús porque el pueblo elige que muera Jesús en vez de Juan el Bautista. Estoy relacionando demasiado bien los hechos, pero en el momento de la pasión, Juan el Bautista seguía vivo, o sea, nadie le había cortado la cabeza. Así pues, tenemos que dentro del cristianismo primitivo, la figura importante es Juan, el sucesor legítimo del trono judío al que han apartado del poder los Herodes. Él es el primogénito, por eso se le representa con el cordero. Al primogénito se le denomina agnado, de agnus, el cordero. Y el cordero es un símbolo del Bautista. Aquí lo vemos con el dedo. Vamos a ver luego todos los retratos de los reyes que reinan con el como Juan el Bautista. Son muy importantes en pintura las manos. Le vemos con la vara de mando, la vara de Moisés, el cetro, que en este caso lo lleva el cordero, pero que está significando que él es el que tiene el poder. A Jesucristo nunca jamás se le representa ni con el dedo ni con la vara de mando. Sí.
La siguiente figura importante, queda claro que la figura principal es Juan el Bautista. Sí. Pero la siguiente figura importante, la siguiente personalidad importante es la Magdalena, que tiene que ejercer de regente durante la prisión de Juan el Bautista, es la madre del hijo, transmite la descendencia y es la que determina en un momento dado, por la situación tan grave política, que el sucesor sea Jesús. Posiblemente ella sabía que era una situación hasta que su hijo creciera. Si Jesús no tenía hijos, cabe dentro de lo posible que le ayudara a tomar esta decisión. A la Magdalena, concretamente María de Betania, la vamos a ver siempre representada con el jarro de ungüento, pero solo a esta María de Betania, porque luego vamos a tener otras representaciones de la Magdalena, que también se utilizan muchísimo, que es la Magdalena penitente, sí. que sea la mujer de uno de los sucesores. A esta no se la representa nunca con el jarro de ungüento, sí que se la representa. Fijaros en la mano, es muy importante el signo con la mano. Este signo, los dos dedos juntos y el índice separado, es el signo de Venus. El signo de Venus, que es el signo de Rosana, la mujer de Alejandro Magno. ¿Por qué es tan importante? Porque los janeos, hircanos también conocidos, o asmoneos, que de las tres maneras se conoce a la dinastía, son los descendientes de Judas Macabeo, sí, pero el hijo de Judas Macabeo se casa con Salomé Alejandra, que es la que introduce la línea janea en Israel. Por eso les llaman janeos. Y Salomé Alejandra es descendiente, lógicamente, de Janos, el hijo de Rosana. Por eso este gesto con las manos, que vamos a ver también en pinturas profanas, como la primavera de Botticelli, es ampliamente. Los pintores conocen muy bien la simbología y la aplican muy bien. En esta época no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque la Iglesia Católica, que es la que ha dominado nuestra cultura, ha tenido muchísimo empeño en que se borren estos signos y entonces quedan diluidos. Bien. Esta Magdalena penitente es precisamente la que viene al sur de Francia, la que se instala en el sur de Francia, en la Janea. La Janea cogía toda la parte, lo que actualmente sería hasta Lunigiana en Italia, hasta Pisa, digamos, y toda la Provenza y parte del Languedoc. Sí, porque en el sur de Francia hay muchas iglesias destinadas a la María Magdalena, ¿no? Sí, hasta Pisa. Y allí se desarrolla un culto, no nos olvidemos que eran arrianos. Es decir, juanistas, monarquistas, y mantienen el culto tanto a María Magdalena como a Lázaro, que en el sur de Francia se le llama también San Maximín. Lo vamos a ver. Allí en la iglesia San Maximín es donde encontrar o están los restos de María Magdalena. Bueno, vamos a verlos también en otro sitio más anterior, ¿eh? Sí, en la cueva de la Soledad. Sí, pero vamos a verlo en otro sitio más anterior. En otro sitio más, vale, vamos a ir. Un poquito ese tema. Vale. Bien, estamos diciendo que precisamente en el sur de Francia el culto a la Magdalena y a Juan el Bautista, a Lázaro, viene de la doctrina de un obispo arriano que se llama Bonoso. Es muy curioso porque los cátaros lo que encontramos es bonosons, que se ha traducido como buenos hombres, porque nadie se ha molestado en buscar si había una línea doctrinal arriana que fuera los bonosianos, cuando está documentado por activa y por pasiva. No olvidemos que los arrianos es la gran, ¿cómo se llamaría ahora esto? De los visigodos. Sí, pero cuidado, los visigodos, los burgundios,
Sí. Todo el norte de Italia, me refiero que son arrianos. La primera, una de las grandes herejías, ¿no? Los arrianos. Bueno, es herejía para la Iglesia Católica. Los católicos eran herejes para los arrianos. Lo que pasa es que la preponderancia la tiene la Iglesia Católica, pero nunca desaparece, nunca termina de desaparecer esta doctrina, se queda enquistada ahí en el sur de Francia y en España. Ojo, cuidado, el Camino de Santiago es bonosiano, totalmente, responde a la doctrina de Bonoso, pero es que hay hechos impresionantes en la historia y con todas las actas y muy bien documentados, como puede ser Prisciliano, como puede ser Félix de Urgel, todo lo que luego se conoce como guerras y herejía cátara. O sea, bien, este cambio de Magdalenas no se explica como que hay un cambio de una mujer a otra. Normalmente en arte se le llama la conversión de la Magdalena, pero lo que estamos haciendo realmente es representar distintas Magdalenas. No hay una conversión de una en otra, sino que hay, no sé cómo decirlo, una sucesión o varias Magdalenas. En la cultura judía es un concepto muy claro, pero en la cultura occidental es bastante difícil. Bien, nos vamos a centrar de momento en esta María de Betania, en la primera Magdalena. Luego veremos la Magdalena penitente, pero ahora en la Magdalena María de Betania. Vamos allí. Por un hecho que es crucial para poder entender todo el proceso, que es la trascendencia de la unción para la dinastía. Ya lo hemos explicado un poquito, sí. Ya lo hemos explicado un poquito, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que han dado de una relación carnal con Jesús. Me refiero, si la hubiera tenido, ¿qué? No pasa absolutamente nada. No tiene una trascendencia. Esto no toca el dogma para nada. O sea, a la Iglesia Católica, si Jesús hubiera tenido una relación, tranquilamente lo hubiera aceptado. Jamás ha negado a Salomé. Y Salomé vivió después en Roma y se volvió a casar y sí tuvo hijos con su segundo y con su tercer marido. Me refiero. Y la Iglesia Católica no le ha dado publicidad, pero nunca jamás lo ha negado. No sé, se parte para esta idea carnal de Jesús con la Magdalena de un evangelio apócrifo que, bueno, por las imágenes podéis ver el estado de deterioro que tiene. Realmente, esto, Marisa, esto, Jesús murió en la cruz. Sí. Y entonces, ¿cómo se explica la resurrección? ¿Quién era? Porque el que se presenta es a María Magdalena. El rey ha muerto, viva el rey. Se presenta María Magdalena precisamente. ¿Pero quién es el que se presenta a María Magdalena? El hijo de María Magdalena, que es al que Jesús designa sucesor. Sí. Me está llamando. Lo siento, no estaba previsto. Bueno, es a quien Jesús designa sucesor. Entonces, el Evangelio, lo primero de todo, no habla del Evangelio de María Magdalena. Es el Evangelio de María, el Evangelio de la princesa. Y se refiere a todas las princesas de la dinastía Asmonea. Entonces, sacar esta conclusión de que hay una relación carnal con Jesús y todo esto es como muy aventurado, la verdad sea dicha. También me gustaría que tocaras un poco sobre los patriarcados. Hay 5 patriarcados. Sí, en el 130, en el 135, en el Concilio de Jerusalén, allí hay una discusión fuerte. Sí, muy fuerte. Claro, ten en cuenta que la principal iglesia es la de Juan, la iglesia de Jerusalén. Los 5 patriarcados tú tienes, que son el patriarcado de Antioquía, que es Andrés. Andrés, en griego, el hombre, también se refiere a Juan. Tú tienes el patriarcado de Constantinopla, que es el de María Magdalena. También está referido a Juan como esposa de María Magdalena. Y estamos ya que tenemos el patriarcado de Roma, que es el que está discutiendo, y ahí es la gran discusión en Jerusalén, porque está discutiendo el papel predominante de Juan y quiere que sea
Pedro, el sucesor, el sacerdocio por encima del poder real. Si te parece, voy a seguir un momentito, porque lo que sí está documentado es que María Magdalena tuvo hijos y que curiosamente, y los evangelios lo dicen clarísimo, el discípulo amado es Juan, es decir, un janeo. Al que Jesús designa sucesor es Juan. En la cruz, al que Jesús designa sucesor es a Juan. En el momento de la muerte de Jesús no está Pedro, que lo ha negado. Están Juan y la Virgen María. Y es la famosa escena que Jesús le dice: Juan, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. O sea, está designando un sucesor, no está presentando un hijo a una madre, está diciéndole: este es el que tiene que seguirme, este es mi sucesor. Y los evangelios hablan claramente de él, del discípulo amado, que además se llama Juan, janeo. Bien, María Magdalena tiene dos hijos. Uno que es Juan, el mayor, y otro que es Jacobo, Santiago. Santiago. Muy bien. Curiosamente lo vemos muy bien reflejado porque la tradición judía sí que determinaba que un hermano fuese ostentar el sacerdocio, la jefatura del sacerdocio, y el otro el poder real. En este caso es Juan el que ostenta el sacerdocio, y lo vamos a ver. Vamos a saltar un poquito todo el tema de Salomé, que ya hemos explicado, y lo vamos a ver como Juan el Bautista, Juan Evangelista, que es el sucesor, el hijo mayor de la Magdalena, se le representa habitualmente con Juan el Bautista. Así lo representa muy bien el Greco. El Greco trae muchísima información de la Iglesia griega, que no estaba aceptada en Roma, y da una visión muy distinta en algunos sitios. Juan Evangelista lo vemos con la copa de la unción, porque una de las funciones del sacerdocio era ungir al rey, y lo vemos con la copa de la unción. Nadie más tiene el símbolo de la Magdalena, de María de Betania, que Juan el Bautista, que Juan Evangelista. Se le añade en la representación, que sale un pequeño dragón o una serpiente. Es por su ascendencia griega, que también la tenía. Santiago el mayor es el otro hijo, y Santiago el mayor es el que ostenta, el que es el pretendiente a la realeza, a ser el rey. Por eso se le representa con la vara de mando y el libro. Estamos hablando de la religión del libro. ¿Me disculpáis, por favor? Un segundo. Sí. Bueno, pues de alguna forma... Perdón, lo siento. Ya estoy con vosotros. No, vale, pues bien. Continuamos. Muy bien. Claro, entonces los símbolos son muy importantes. Vemos aquí a Juan Evangelista, precisamente con la copa de la unción, con la función sacerdotal. Y en la siguiente imagen vamos a ver a Santiago el Mayor con la vara de mando, como la lleva Juan el Bautista, y así se le representa en absolutamente todas las representaciones que hay, empezando por la portada de la Catedral de Santiago de Compostela. O sea, los artistas han sido unos transmisores magníficos de la verdadera historia. Otra cosa es que los hayamos sabido entender correctamente o nos hayan dejado entenderlos correctamente. La vara de mando, que ya procede del tiempo de Moisés y que siguen llevando los reyes. O sea, uno de los símbolos de los reyes es el cetro. Sí. Lo que pasa es que la Iglesia Católica lo disimula muy bien, convierte la vara de mando
en Bordón de Peregrinos y convierte las veneras, que es el símbolo de Venus, igual que la mano que os he explicado antes, en símbolos de peregrinos para hacer la ruta jacobea. Pero ¿qué sentido tiene? Tú no tienes como santo principal en Roma a Santiago. ¿Qué sentido tiene cuando esto forma parte de la doctrina bonosiana, no de la doctrina católica? Y la doctrina bonosiana, remito, además curiosamente, simplemente por internet pueden encontrar todas las actas del proceso que hubo contra Bonoso, contra el obispo Bonoso. Lo convierte y se mantienen en el sur de Francia y en Hispania a través de los visigodos, a través del arrianismo de los visigodos y sobre todo de los burgundios. Ha habido otra gran especulación con el hecho de que si eran los merovingios, los transmisores. No, mira, los merovingios son los primeros que se convierten al catolicismo y ni siquiera eran cristianos, eran paganos. Eran los dossiers secretos de un rey, pero no se especifica qué rey. Se ha dado por sentado que se trataba del rey merovingio, porque era el rey que reinaba en la mayor parte de Francia. No, el reino de Borgoña ocupaba todo el este de Francia, la Provenza y buena parte de Languedoc. O sea que más todavía. Y es una herejía monarquista, puramente monarquista. Concretamente, hacia el año 500, un rey de Borgoña hace un edicto público, o sea, público y famoso, hace un edicto en el que promete el rey concretamente el rey Gundebad de Borgoña, promete a los bonosianos que va a crear un país para ellos y en el que vivirían en paz y los protegería perennemente. O sea, cuidado, está sentando en ese momento, año 500, las bases de lo que sería la herejía cátara, que estalla 7 siglos después en toda su crudeza. Estaba perfectamente asentada en el sur de Francia, ya digo, por los visigodos y los burgundios, y sí que hay, desde el año 500 hasta el año 800, no tienen ningún problema, nadie los molesta. ¿Cuándo llegan los problemas para los bonosianos? Cuando Carlomagno llega al poder y tiene que pactar con la Iglesia Católica. Y a partir de ahí es cuando empiezan las persecuciones de Félix de Urgel, etcétera, etcétera. Pero era un culto totalmente arraigado durante un montón de siglos en todo lo que, sobre todo el norte de España, lo primero que salió de la influencia de los musulmanes, que estuvo en manos visigodas, y en toda la zona Burgundia. Esto, Marisa. Sí. Me gustaría que ya vamos terminando. Sí. Continuaremos otro día, si te parece, en otra ocasión. Voy a terminar muy rápidamente por centrar la figura de la Magdalena y dejarla clara. Vale, bueno, de acuerdo. Y cómo se hace en el sur de Francia. Mira, como te decía, los conflictos surgen con Carlomagno y en el año 858, Girard de Rosellón, las reliquias que tú decías están en San Maximín la San Baume. No, sí, Girard de Rosellón las traslada a Bézelay. Se crea la abadía de Bézelay bajo el patrocinio de Cluny. Más todavía, y ahí están durante siglos, siempre adscritas a la ruta jacobea, siempre relacionadas con la ruta jacobea. Pero más aún, a unos 4 o 5 kilómetros de Bézelay está Avalon, y allí se llevan las reliquias del hermano de la Magdalena, de Lázaro, San Lázaro, que también se le denomina San Maximín. Es a ese Avalon
a esa tierra de manzanas azules a la que se refiere cuando hablan del secreto de René-le-Château, ¿eh? O sea, Ya. Ahí cuidado, estamos, ahí estamos. cuidado, que el tema es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1279, terminadas las guerras cátaras, llegan los Anjou a Provenza por el matrimonio con Beatriz, con la condesa Beatriz, y encuentra pues muy castigada a la población por toda la represalia que había habido contra los cátaros. Y entonces, para aplacarlos un poco, Carlos de Provenza, que luego sería también rey de Nápoles, lo que hace es simular un reencuentro de las reliquias de la Magdalena y San Maximín y volver a poner el culto, pues ya digo, para apaciguar a esa gente. En San Maximín, la San Baume. Ahí es donde se desarrolla, sobre todo, ya existía, pero se le da más empaque a las leyendas de las Saint-Maurice de la Mer, etc. Así es como se asienta y un poco lo que en realidad ocurre sobre el culto de la Magdalena y cómo pervive en la actualidad. Pero fíjate si pervive en la actualidad que en mi pueblo, en Alcoriza, donde yo nací, la procesión de Semana Santa no termina con el entierro de Jesús. Detrás del entierro de Jesús va la Verónica, y detrás de la Verónica va San Juan, y detrás de San Juan va la Magdalena. Exteriores todo igual. Cosa que es muy curiosa que en un pueblecito pequeño se haya mantenido la tradición arriana durante 1800 o 1700 años. Desde luego. Esto lo que te iba a preguntar es que, claro, ¿por qué? ¿Qué marketing dan? ¿Por qué sale beneficiado lo que es la iglesia de Pedro? Porque estamos hablando de diferentes iglesias. La iglesia de María Magdalena, la de Juan el Bautista, hablamos de Pedro. ¿Por qué triunfo la de Pedro? ¿Qué es lo que les da a esta gente? A ver, porque cae el imperio de Oriente, cae el imperio de Constantinopla, que es donde pues estaban los grandes centros teológicos. No es lo que les da, es que estamos hablando de una lucha descarnada por el poder. Sí. Y el sacerdocio tiene muchísimo poder. Ten en cuenta que para cualquier cuestión hace falta, para casarte, te casas por la iglesia, para bautizarte, te bautizas por la iglesia. Tienen a todo el mundo bajo su control. Están metidos en todas partes. Por eso, cuando alguien intenta salirse o habla de otra doctrina que no es la suya, reacciona tan violentamente, por ejemplo, con los cátaros. Los cátaros pueden demostrar sus hechos, pueden argumentarlos, lo que conocemos hoy como cátaros, entonces no se conocían así. Puede argumentarlos mucho mejor que la Iglesia Católica. Ten en cuenta que, bueno, Jesús nace de una virgen. Si tú lo analizas, es un poco irracional la doctrina católica, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, porque exterminaron prácticamente a los cátaros, exterminaron a los templarios, y el que no iba con su idea. Lo de los templarios es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Los templarios exige el rey de Francia la supresión. Y también por cuestiones políticas, no porque les debiera dinero ni nada de eso. No. Estamos hablando de poder de verdad, del duro. Se hablaba de que les debía un montón de dinero, se habla. No, pero los templarios es el ejército del Papa, ¿eh? Y hay un hecho que yo digo a la gente: cuando estudie los templarios, oiga, ustedes miren la humillación de Añani, estudiense la humillación de Añani, con Nogaret y Sciarra Colonna, y entonces entenderán qué fue lo que pasó con los templarios. Marisa, lo tenemos que dejar aquí. Creo que ya hemos entendido una parte, pero creo que hay otro capítulo. Tendremos que continuar en otra ocasión, Marisa. Pues a tu disposición cuando quieras. Ahora estás estudiando. ¿En qué estás metida ahora? Ahora estoy en Historia de Aragón. La Historia de Aragón. ¿Cataluña de Aragón o solamente Aragón? De Aragón. Bueno, los Reyes de Aragón. La historia hay una parte que es común entre la historia de Aragón y Cataluña, pero la historia de Aragón abarca más periodos.
Curiosamente, somos la clave para poder entender los conflictos tanto con el País Vasco como con Aragón, que no se han entendido, porque manipulación ha habido por todas las partes, por la Sí, parte vasca, por la parte aragonesa, por la parte catalana. Entonces, yo quiero saber quién soy y dónde estoy, y es lo que intento. Muy bien, Marisa, muchas gracias. Continuaremos en Bien. otra ocasión, lo dejaremos aquí, pero creo que sería muy interesante empezar la próxima ocasión con el Concilio de Nicea, porque allí hay Es mucha la tela que cortar. es la clave. Muy bien, pues El Concilio de Nicea. estamos en contacto y empezamos por ahí. Marisa, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? Si quieres. ¿Dónde me pueden localizar? A mí, Sí, en mi sí. Facebook, simplemente. Facebook. Vale. Te he perdido, Josep. ¿Alguna página web? No, Tengo la Marisa. página, pero la verdad es que no la actualizo habitualmente. Vale, pues de acuerdo. Cuando te Bien, dedicas un poquito a la investigación, eso te absorbe todo. muy bien. De acuerdo, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Marisa. Hasta la próxima y bien, que te vaya muy bien. Gracias a ti, un abrazo grandísimo, un verdadero placer. Igualmente.